Bien, vamos a empezar. Bueno, como ya ustedes con su conocimiento, esta clase estuvo programada para algunos días antes, pero bueno, por motivos obviamente de que se prolongó su clase anterior, es que tuvimos que postergarla para algunos días. Pero bueno, este, quienes habla soy el doctor Miguel Serna, soy médico ginecólogo del Hospital Sergio Bernales y me han encargado ahora para este tema, de lo que son infecciones en obstetricia. Eh, Básicamente cuando hablamos de infecciones, porque nos referimos a algún tipo de agente que pueda complicar la gestación, ¿no? Entonces no nos estamos refiriendo a infecciones urinarias, ni a infecciones, por ejemplo, de como coriomionitis, ¿no? Sino básicamente aquellas infecciones que podrían tener alguna connotación y que podrían de repente causar algún tipo de complicación en el feto, sobre todo, ¿no? Entonces, ya se ha visto que hay algún tipo de relación entre la presencia de alguno de estos agentes que vamos a estudiar el día de hoy con la aparición de algunas complicaciones, sobre todo fetales, ¿no? O inclusive en casos muy severos podrían llegar a interrumpir la gestación, ¿no? Muy bien. Este término ya habremos escuchado pues, bastante, ¿no? Lo que es el TORCH, ¿no? El TORCH obviamente es un acrónimo, como se dice, que hace referencia a un grupo de infecciones intrauterinas, ¿no? Causadas por una serie de microorganismos patógenos, ¿no? Que van a ser los responsables de causar este tipo de complicación. Obviamente este acrónimo, cada letra tiene un significado, ¿no? O corresponde, perdón, cada letra a un tipo de patología en especial, ¿no? La T de toxoplasmosis, la R de rubiola, ¿no? La C de citomegalovirus, la C de Chagas, la H de herpes, ¿no? E inclusive, algunas otras infecciones más que también podría condicionar, ¿no? La presencia o la aparición de algún tipo de complicación en el feto, ¿no? Llámese el virus, por ejemplo, el Zika, ¿no? Que también podría estar causando algún tipo de complicación, ¿no? Básicamente vamos a desarrollar estas las que están mencionadas acá para poder obviamente orientarnos, quizás sea algo de lo que más conocemos y algo de lo que está más frecuentemente relacionado a la enfermedad intrauterina, ¿no? Entonces comencemos con la toxoplasmosis, ¿no? Ya ustedes han llevado obviamente ya los cursos de parasitología, donde obviamente eh, ya les han explicado cómo es todo el mecanismo de transmisión de este agente, ¿no? Sabemos que el toxoplasma es una enfermedad parasitaria, ¿no? Producida por un toxoplasma gondii, que es un protozoo intracelular, ¿no? Y mucho está relacionado a la presencia del gato, ¿no? ¿Está bien? Entonces es el gato el agente que favorece, digamos, la transmisión de esta enfermedad, ¿no? Si tuviéramos que ver más o menos acá para resumir cómo es los diferentes estadios del parásito, que básicamente lo que nos interesa es esta parte de acá, ¿no? La que estamos al lado derecho, ¿no? De la pantalla, donde vamos a ver el dibujo en la parte inferior del gatito, ¿no? Donde ahí menciona que la forma infectante son casualmente las deposiciones del gato, que están relacionados o la presencia de ooquistes, ¿no? Entonces, digamos, para este lado, ¿no? Es que podríamos tener una mayor probabilidad de infección, ¿no? O sea, no es que tampoco el gato, porque esté en contacto con nosotros directamente, va a transmitir la enfermedad, sino que como veremos es a través de sus deposiciones, ¿no? La manipulación de las deposiciones o de lugares contaminados, ¿no? Entonces es donde nosotros podríamos adquirir la infección, ¿no? Entonces, ¿qué vías de transmisión tenemos de la toxoplasmosis? Tenemos la vía oral, ¿no? Oye, lo que comentamos un momento, por ejemplo, ingestión de ovocitos, en alimentos crudos que han sido contaminados previamente o han tenido contacto pues, con estas deposiciones que no han sido, no han sido conservados adecuadamente. Tenemos la vía transplacentaria, que es lo que nos interesa quizás para lo que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Que donde infecta la placenta, infecta lo que es el corium y la decidua, ¿no? Y vamos a tener obviamente lo que es la toxoplasmosis congénita, ¿no? O sea, ahí vamos a obtener algunas características, vamos a mencionarlas después, de los fetos que nacen con este tipo de complicaciones, ¿no? Y ahí estamos viendo un dibujo. Y finalmente tenemos la vía de transfusión sanguínea, que también igual es una de las patologías que se podrían o de uno de los mecanismos, perdón, por el cual se puede transmitir, ¿no? Entonces,
Cuando tenemos toxoplasmosis tenemos que diferenciarla de dos tipos, ¿no? Una que es la adquirida, o sea, aquella paciente o aquella persona, para hablar en forma general, que tiene contacto, como decíamos en un momento, con alimentos crudos, ¿no? Mal conservados, que hayan tenido contacto con las heces de los gatos, ¿no? Y que finalmente va a manifestar esta enfermedad como un cuadro de una infección pseudogripal o un síndrome mononucleósico, ¿no? Que es común a muchas enfermedades, ¿no? Como fiebre, malestar general, ¿no? Dolor muscular, ¿no? Odinofagia y todo lo que conocemos ya con respecto a un síndrome mononucleósico, ¿no? En el caso de la gestación, vamos a ver que el problema va a ocurrir cuando la madre se infecta por primera vez durante el embarazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la toxoplasmosis, una vez que ya una persona tiene toxoplasmosis, va a dejar una inmunidad que va a ser permanente. Entonces, en un segundo contacto, segundo, tercer contacto con este mismo parásito, obviamente el cuadro no va a ser tan aparatoso, ¿no? El problema es si la madre se contagia durante, obviamente, el embarazo. ¿Está bien? Entonces, si alguien ya tuvo toxoplasmosis, digamos que en cierto modo va a tener un cierto alivio, ¿no? Porque obviamente ya no va a tener, o la probabilidad de que padezca un cuadro de toxoplasmosis en el embarazo va a ser, pues, muy mínimo, ¿no? Cuando ocurre una parasitemia durante la gestación, vamos a tener que tres cosas, ¿no? Pueden suceder. O que la paciente, pues, termine en un aborto, o que el bebé se muere internamente, lo que conocemos como óbito, ¿no? O que finalmente, pues, estos parásitos terminen, pues, causando algún daño en el feto y que finalmente el feto nazca con lo que vamos a conocer como toxoplasmosis congénita, ¿no? Estos son los síntomas que ya mencionábamos un momento, qué clínica vamos a encontrar en la madre, ¿no? Presencia de ganglios, cefalea, mialgias, ¿no? Tema maculopapular, hepatoesplenomegalia, ¿no? Lesiones en la retina, ¿no? Muy raras, pero lesiones también a veces podrían ocurrir, ¿no? E inclusive en casos pacientes que tengan algún tipo de grado de inmunosupresión, vamos a tener compromiso pulmonar y también compromiso del sistema nervioso central, ¿no? Eh, la prima infección, como decíamos, en el primer trimestre es rara. Eh, en el caso de lo que es la toxoplasmosis, ¿no? El mayor riesgo de infección va a ocurrir en el último trimestre, ¿ya? Y en los riesgos perinatales, como decíamos en un momento, pues puede ocurrir un aborto tardío, puede ocurrir óbitos fetales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el riesgo congénito, como mencionábamos, su mayor riesgo es cuando la paciente adquiere la enfermedad en el primer trimestre. Entonces, es ahí donde obviamente uno puede tener mayores complicaciones fetales, ¿no? Casi como dice ahí, el 90% de las infecciones agudas por toxoplasmosis en la mujer embarazada pasan inadvertidas, ¿no? Son cuadros asintomáticos, ¿no? Entonces, los síntomas que hemos mencionado anteriormente se confunden muchas veces con un cuadro gripal o un cuadro de infección bastante común o bastante leve, que finalmente no se sospecha toxoplasmosis, ¿no? El problema es, como les repito, cuando tenemos esta infección en el último trimestre, ¿no? Estas son ya algunas de las manifestaciones que podemos encontrar en el feto, ¿no? Y acá tenemos lo que conocemos como la tetrada de Sabin. Esto es bastante conocido. La tetrada de Sabin presenta coriolitinitis, ¿no? Puede presentar hidrocefalia, obviamente puede presentar también convulsiones y calcificaciones intracraneales. Entonces, actualmente, por ejemplo, mediante ecografía, ¿no? Ya se pueden iniciar estas calcificaciones intracraneales, ¿no? Entonces, en ecografías, obviamente, uno podría ya poner dentro de su diagnóstico diferencial toxoplasmosis cuando observa algún tipo de calcificación, ¿no? Entonces, ¿qué complicaciones también podemos tener oculares, ¿no? La microstalgia, cataratas, estrabismo, ¿no? Hay edema de papila, desprendimiento de retina y turbidez del vitrio, ¿no? Como verán, la parte ocular es una parte bastante comprometida en los casos de toxoplasmosis, ¿no? Entonces, es en aquellas situaciones en las cuales podemos tener que sospechar, ¿no? Síntomas de infección generalizada, o sea, dificultad para la alimentación, disnea, ¿no? Crisis de acné, cardiomegalia, hepatoesplenomegalia, ictericia, ¿no? Un exantema maculopapuloso. Algunas complicaciones neurológicas también, como apatía, letargo, llanto débil, parálisis, ¿no? Son algunas de las cosas que caracterizan a esta enfermedad. Entonces, como verán, pueden afectar el sistema nervioso central, ¿no? Pueden generar lesiones neurológicas y a la larga, obviamente, pues esto puede comprometer en mayor proporción el
desarrollo del feto, ¿no? Bueno, perdón, ya no del feto, sino del recién nacido, ¿no? Entonces, es por ello que uno tiene que evitar muchas veces el contacto, ¿no?, con los gatos para poder evitar este tipo de contagios, ¿no? Sobre todo, tener algunas medidas de prevención que lo vamos a ver dentro de un momento. El diagnóstico se hace mediante la anamnesis, hay que preguntarle a la paciente si tiene historias de abortos previos espontáneos, ¿no? O de repente es una paciente que también es una abortadora habitual, si tiene antecedentes de parto pretérmino, o algún tipo de malformación fetal que pueda tener, y hay que ver qué tipo de malformación es, ¿no? Como para poder, obviamente, sospechar si es que estamos ante un caso de toxoplasmosis congénita o no, ¿no? En el caso de la madre, ¿no?, sospechar si ha tenido estos síntomas, antecedentes de fiebre, malestar general, artralgias, mialgias, algún tipo de exantema maculopapular, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado antes, como para poder sospechar también si es que ha tenido un cuadro de toxoplasmosis. Pero como les repito, estos son síntomas muy generales, ¿no? Cuando tú preguntas, pues te puede dar varias infecciones virales, te puede dar esa misma sintomatología, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Ya mediante la presencia nos va a ayudar bastante la presencia de las inmunoglobulinas, ¿no? La presencia de inmunoglobulina A o inmunoglobulina M en sangre materna nos va a hablar obviamente de que esta paciente pueda tener una infección aguda, ¿no? La elevación 4 veces también lo que es el IgG también igual nos va a orientar a que podamos tener o estemos ante un cuadro de una infección aguda, ¿no? Entonces, esos son los exámenes con los cuales contamos para poder, obviamente, nosotros tener que, más o menos, sospechar si es que esta paciente está teniendo la infección aguda o de repente, pues, es una paciente que ya tuvo una infección, como decíamos hace un momento, que ya ha tenido contacto y que la inmunidad, pues, es permanente, ¿no? Y que por tal motivo hay un nuevo contacto y por tal motivo el IgG nuevamente se está incrementando. Entonces, de esa forma es que más o menos tenemos que ir entendiendo, ¿no?, cómo es que se hace esa prueba. El diagnóstico celular, como verán, hay diferentes formas de procesar, ¿no? El cuerpo, por ejemplo, como el IgG, hay pruebas de Sabin y de Feldman, ¿no? Hay pruebas de ELISA, hay pruebas de inmunofluorescencia, hay pruebas también de aglutinación directa, ¿no? En el caso del IgM también igual, ¿no? ¿Ya? Los métodos directos se inocula, ¿no?, la sangre de ratón, y también hay técnicas de PCR como para poder igual llegar al diagnóstico de toxoplasmosis, ¿no? En el caso de que yo quiera saber si es que hay una infección fetal, ¿no?, se puede hacer un PCR en el líquido amniótico, ¿no?, en sangre o en líquido cefalorraquídeo, y así es que obviamente ya tengo, ya es un recién nacido, ¿no? Puedo hacer un estudio también igual del líquido amniótico entre las 20 a 26 semanas, ¿no? Una serología de IgG, IgM, IgA también igual, ¿no? Ecografía, como mencionaba hace un momento, ¿no? Podemos tener bebés con características de hidrocefalia, de calcificaciones, ¿no? Con una restricción de crecimiento intrauterino, o también puede tener microcefalia, hepatomegalia e hidrosfetal, ¿no? Si en la ecografía encontramos alguno de estos hallazgos, también igual podríamos estar sospechando en un caso de toxoplasmosis, ¿no? ¿Está bien? Y en los casos de recién nacidos, ¿no?, igual también se hacen soluciones de estudios de inmunoglobulinas, ¿no?, donde se trata de relacionar tanto el IgM y el IgA, ¿no?, que como verán ambos, si llegamos a basar ambos, vamos a tener una sensibilidad más alta, ¿no? El tratamiento, en el caso de la embarazada, si es que llegamos a confirmar el diagnóstico, ¿no?, es la espiramicina, perdón, 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Y la otra opción, la pirimetamina, 1 miligramo por kilo por día, ¿no? Y hay que tener esta consideración de que no hay que darle en el primer trimestre, ¿no? Pero como ya mencionaba hace un momento, es muy raro que ocurra o que haya algún tipo de complicación en el primer trimestre, ¿no? Otra opción es sulfadiazina, ¿no? Y también igual el ácido fólico, ¿no? Complementarlo con ácido fólico. Entonces son esquemas de tratamiento, ¿no? Vitamina más sulfadiazina más ácido folínico, ¿no? Para poder obviamente tratar esta enfermedad, ¿no? Durante 3 semanas, alternando con 3 semanas de pirimetamina hasta el parto, ¿no? Ya tratando obviamente de evitar de que este parásito pueda llegar a lesionar algún órgano y pueda causar algún tipo de complicación después, ¿no?
¿Qué medidas de prevención vamos a tener? ¿No? Lavarse bien las manos antes de comer, cuidado en relación con los gatos, como decíamos, hay que evitar alimentarlos con carne cruda, hay que tener cuidado con los materiales fecales, que éramos donde mencionábamos que está la presencia de los quistes, ¿no? O quistes, perdón. El control de ratas también y ratones, que también igual podría favorecer la transmisión, ¿no? Higiene personal, familiar, evitar también alimentación con carne cruda o mal cocida, ¿no? Y lavar los utensilios y superficie que han estado en contacto con carne cruda o vegetales sin lavar, ¿no? Entonces, todas estas son las formas de prevención para poder evitar que lleguemos a tener ese tipo de contagio, ¿no? La segunda enfermedad que vamos a ver es la rubiola, ¿no? La rubiola, como verán, es una enfermedad ya viral, ¿no? Es una enfermedad exantémica, ¿no? Que es bastante contagiosa, ¿no? Teóricamente es benigna en la gestante, pero durante el embarazo puede provocar graves repercusiones a nivel fetal, ¿no? O sea, a la paciente o como cualquier paciente cuando te da rubiola, la rubiola no genera mayor complicación, ¿no? El problema viene cuando esta infección se contrae durante la gestación, ¿no? Ya sabemos, como decíamos, que es un virus, el género rubivirus, ¿no? Familia togaviridae, ¿no? Acá ocurre completamente algo contrario a lo que mencionábamos en el caso de toxoplasmosis, ¿no? La tasa de infección fetal es de 80% en el primer trimestre y 20% en el tercero, ¿no? Entonces, la tasa de infección fetal es también 25% en el primero, menos que del 1% en el tercero, ¿no? Entonces, como verán, cuanto más precozmente la paciente se infecte de rubiola, ¿no? Mayor probabilidad de complicaciones puedan tener, ¿no? Entonces, acá, como mencionaba, ocurre completamente lo contrario. La probabilidad de infección y afectación fetal es en relación inversa a la edad gestacional. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener bastante en cuenta. Si una paciente se infecta de rubiola durante los primeros 3 meses, hay una mayor probabilidad de que pueden hacer con algún tipo de complicación. Nada más, durante su infancia, dice de 2 días hasta los 7 días después del inicio de la erupción cutánea, ¿no? Ahí podemos tener lactantes con rubiola congénita y también podemos tener una vía transplacentaria de infección de rubiola. Hace algunos años hubo una campaña bastante, bueno, o sea, habrá sido por lo menos unos 15 años, quizás más o menos, hubo una campaña de vacunación contra la rubiola, ¿no? Y vacunaban a todas las mujeres en edad reproductiva, ¿no? Para que obviamente se evite tener este tipo de complicaciones, ¿no? La transmisión transplacentaria, miren, vamos a tener una transmisión del 85% si esta infección se da a las 8 semanas. Podemos tener también casos de abortos o de fetos muertos intraútero entre las 9 y 12 semanas, y va a disminuir, mire, la transmisión, solamente un 30%, a medida que avanza más la gestación, ¿no? O sea, en este caso de 20 a 23 semanas, ¿no? Y habíamos mencionado de que si la gestación avanza un poco más, puede llegar hasta el 1%, ¿no? ¿Cómo se transmite la rubiola? Por vía respiratoria, ¿no? Básicamente por contacto directo con secreciones nasales o faringes, o secreciones faringes también que han sido infectadas, ¿no? Entonces, tiene que haber un contacto entre una persona y otra que haya tenido rubiola, ¿no? La clínica, similar, como verán, miren, igual fiebre, coriza, malestar general, estornudo, conjuntivitis leve, exantema maculopopular, ¿no? Y acá quizás una característica que lo diferencia es esto, ¿no? La presencia de ganglios a nivel retroauricular y occipital, ¿no? También esa es, digamos, una de las características que nos hacen diferenciar en el caso de rubiola, ¿no? El exantema y la presencia de ganglios a nivel retroauricular y occipital, ¿no? Si tenemos mayores complicaciones, puede llegar a una encefalitis, una púrpura trombocitopénica, ¿no? Igual, lo mismo, también vamos a tener el mismo riesgo perinatal de aborto, de óbitos y de malformaciones, dependiendo de a qué edad gestacional se presente, ¿no? Acá tenemos lo que conocemos como el síndrome de Greg, ¿no? Acuérdense, hace un momento hablábamos de otras características relacionadas a la toxoplasmosis. Ahora tenemos síndrome de Greg en el caso de la rubiola, donde vamos a encontrar microcefalia, sordera, catarata y el ductus persistente, ¿no? Son las 4, digamos, manifestaciones en caso del síndrome de Greg, en caso de una rubiola congénita, ¿no? También igual vamos a tener manifestaciones oculares, como lo que es retinopatía, glaucoma, microftalmia, ¿no? En el sistema nervioso central, encefalitis, déficits neurológicos, ¿no? En la parte cardiovascular,
puede haber una cortación de aorta, una arteria pulmonar hipoplásica, ¿no? Parte de sangre, trombocitopenia, anemia, ¿no? Podemos encontrar fontanelas más grandes, micrognatia, ¿no? Y podemos encontrar también hepatoesplenomegalia y testes no descendidos, ¿no? En el caso de los varones. Bueno, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá en las imágenes, por ejemplo, tenemos un feto, aquí tienen un tipo de lesiones a nivel de la piel, ¿no? Más fotos en la parte inferior, ¿no? Entonces, es porque a veces pueden hacer con estas características, ¿no? El diagnóstico clínico no es confiable porque, como ya hemos mencionado, hay muchas enfermedades que puedan dar características similares, ¿no? Aunque acá hay dos diferencias, ¿no? Con respecto a la presencia de ganglios y el tipo de exantema, pero igual tampoco uno no podría llegar a un diagnóstico definitivo, ¿no? Solamente con la clínica. En el hemograma vamos a encontrar leucopenia, linfopenia, que también se encuentra siempre en las infecciones virales, aumento de células plasmáticas, eosinófilos normales, o un leve aumento y plaquetopenia, ¿no? Que también, como les repito, son cosas comunes, ¿no? Entonces casi no tenemos mayor forma de diferenciarlo, ¿no? Ya cuando comenzamos a dosar nuevamente otra vez inmunoglobulinas, ¿no? En este caso como IgG o IgM, ¿no? Para rubiola, ¿no? Entonces, ya ahí comenzamos o podemos comenzar a diferenciarlo, ¿no? Si presenta, por ejemplo, IgG positivo, vamos a decir que esta paciente puede haber sido protegida por vacunación o por repente por alguna inmunización natural. O sea, la paciente, en pocas palabras, ya tuvo rubiola, ¿no? O se vacunó o ya tuvo rubiola, ¿no? En este caso no hay riesgo de infección congénita en el niño porque la paciente ya tiene su defensa, ¿no? Si presenta IgG e IgM, entonces acuérdense que el IgM pues, es un marcador de una infección aguda, ¿no? Entonces, hay que hacer seguimiento urológico para demostrar seroconversión, ¿no? Entonces, se hace el estudio del IgM, ¿no? Por otra metodología para demostrar su especificidad, o sea, a ver si es que efectivamente está relacionado a lo que es la rubiola, y se hace otro estudio de avidez de IgG. O sea, este estudio de avidez es, digamos, un estudio especial que nos va a permitir diferenciar, como dice acá, la prima infección de una infección antigua o una reinfección. ¿Qué sucede? Normalmente cuando nosotros tenemos contacto con cualquier tipo de virus, ¿no? Y esto, por ejemplo, IgG, IgM, lo hemos escuchado bastante ahora con esto del COVID, ¿no? Acuérdense que lo primero que se va a producir, ¿no? Va a ser el IgM, y pasado algunas semanas, ¿no? El IgM va a comenzar a disminuir y el IgG se comienza a presentar para que supuestamente darán una inmunidad, ¿no? Ya algo más duradera, ¿no? Sucede con toda aquella gente que ingresa a nuestro organismo, ¿no? Ahora que hablamos mucho del dengue, también sucede lo mismo, ¿no? Entonces, para nosotros no va a ser difícil muchas veces tener que discernir cuando tenemos una paciente que tenga IgG e IgM a la vez positivo, ¿no? Entonces, discernir si es que estamos ante recién el primer episodio de infección o de repente, ¿no? Es una reinfección, ¿no? ¿Está bien? Porque cuando hay reinfecciones, nuevamente el IgM otra vez se comienza a producir. Entonces, para eso existe este estudio que le llamamos estudio de avidez, ¿no? Que básicamente lo que nos va a ayudar es a diferenciar si es que esta paciente, este IgG que tiene, ¿no? Que está produciendo actualmente, tiene menos de 4 meses de duración, por llamarlo así, ¿no? ¿Ya? O tiene un tiempo mayor a 4 meses. Entonces, eso nos permite, si nos sale que es un tiempo mayor a 4 meses, entonces evidentemente tú puedes tener la tranquilidad de que esa paciente ya tuvo rubiola, ¿no? Hace tiempo y que simplemente ha tenido una infección, ¿no? Pero si nos sale que es obviamente una IgG que de repente es menor a 4 meses, ahí puedes decir que de repente, pues, recién ha sido su primer contacto y eso es lo que ha elevado tanto el IgM como el IgG, ¿no? Entonces, y como mencionábamos hace un momento, ¿no? La primoinfección es la que causa todas las complicaciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a la edad gestacional que yo pueda tener, también tendría que comenzar a buscar algún tipo de malformaciones que puedan relacionarse, ¿no? Entonces, básicamente es eso. El test de avidez te va a permitir ver si es que ese IgG tiene más de 4 meses o tiene menos de 4 meses. Y con eso tú lo puedes diferenciar. O es la primera vez que se infectó o es, ¿no? Una reinfección, ¿no? ¿Está bien? Y si no presenta ninguno de los dos, ¿no? Hay que hacer seguimiento urológico para demostrar que si en algún momento esta paciente tiene contacto, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo recomendable acá si no presenta ningún tipo de IgG o IgM positivo?
decirle a la paciente que se vacune, ¿no? Para que obviamente pues después ya no tenga mayor probabilidad de complicación, ¿no? Vamos a ver, bueno, hay que hacer un análisis de la embarazada, ¿no? Hay que ver si hay detección también al nacimiento de IgM específica en sangre durante los primeros días de vida, obviamente eso para el feto, para el recién nacido, ¿no? Hay que ver si hay un mantenimiento, refuerzo de los títulos de IgG frente al virus de la rubiola, ¿no? Más allá de los 8 meses de vida, ya del recién nacido, ¿no? Y detección también de RNA del virus, una muestra significativa también de recién nacido mediante PCR, ¿no? El cultivo, en este caso, no se usa para el diagnóstico, ¿no? Algunas pruebas de detección de anticuerpos, como la inhibición por hemaglutinación, ¿no? Hay también pruebas de ELISA, pruebas, como decíamos un momento, de determinación de IgM para antirrubiola, ¿no? De tal forma que nos puede ayudar a poder llegar con el diagnóstico, ¿no? No hay un tratamiento específico de antiviral contra la rubiola, ¿no? Considerar el aborto terapéutico en una paciente que de repente tenga menos de 3 meses de gestación y que haya sido infectada por rubiola o que accidentalmente se haya vacunado, que también eran muchas las cosas que sucedían durante esta campaña que yo les mencionaba, ¿no? No es, digamos, no está incluido, en pocas palabras, mediante lo que conocemos como aborto terapéutico, ¿no? En este caso vamos a ver de lesiones o complicaciones fetales, ¿no? Y recuerden que lo que es aborto terapéutico más que todo está relacionado a que si la gestación va a complicar a la mamá, ¿no? Si producto del embarazo la mamá va a tener mayor complicación de alguna patología previa que pudo haber tenido y que esta pues pueda llevarla a la muerte, ¿no? En nuestro caso recién se realiza el aborto terapéutico, ¿no? Muy bien, se da tratamiento sintomático cuando hay casos de encefalitis, casos de artritis, ¿no? Un púrpura trombocitopénica severa, ¿no? Con esteroides y transfusión también de plaquetas. La vacuna, como mencionaba hace un momento, ¿no? Todos en un momento nos vacunamos de todas maneras con esto que conocemos como triple viral, como dice, a los 15 meses y a los 11 años, ¿no? Y hay que evitar por lo menos el embarazo durante los 3 meses siguientes, ¿no? De esa forma vamos a poder disminuir, ¿no? Los efectos, pues, o algún tipo de complicación congénita que puedan tener debido a la presencia del virus de la rubiola. El citomegalovirus es otro de los virus también que tenemos que mencionar, ¿no? Es una infección generalizada que es limitada a los humanos, ¿no? Y es la infección congénita más común, ¿no? Familia del herpes, también este es el citomegalovirus, ¿no? Y es un virus de crecimiento lento, ¿no? Vamos a ver que acá vamos a encontrar algunas células de inclusión citomegálica, ¿no? Vamos a encontrar básicamente lo que conocemos como ojos de búho, ¿no? Que es la característica tal como estamos viendo acá en la lámina, ¿no? Lo mismo, ¿no? El riesgo de transmisión es mayor en madres que se van a infectar por primera vez, ¿no? Que en pacientes que hayan tenido una reactivación de la enfermedad, ¿no? O sea, que haya sido su segundo o tercer contacto, ¿no? ¿Cómo se transmite? Igual, mediante sangre, leche o algunos órganos trasplantados, ¿no? Mediante contacto sexual también igual, o mediante la vía transplacentaria o durante el parto, ¿no? Acá vamos a ver que el virus se transmite a través de las secreciones, ¿no? ¿Ya? Estas secreciones van a causar una infección diseminada en todos los órganos, ¿no? Es ahí donde vamos a encontrar esto, lo que conocemos como las células citomegálicas, que eran las células grandes, como veíamos un momento, con esas características de ojo de búho, ¿no? Obviamente va a haber una inmunidad por células natural killer, linfocitos T citotóxicos, ¿no? Que van a intentar frenar la infección. Estos linfocitos infectados, perdón, van a atravesar la placenta y al feto, ¿no? Ese citomegalovirus puede destruir o hacer parte del DNA celular, ¿no? Vamos a encontrar replicación en fibroblastos placentarios, en el sincito trofoblasto, también en el citotrofoblasto, y estos van a entrar a la circulación fetal vía la vena umbilical, ¿no? O sea, como verán cómo va toda la secuencia, ¿no? Y finalmente, el citomegalovirus va a llegar al líquido amniótico, ¿no? Y este líquido es deglutido por el feto, va a haber una colonización inicial de la orofaringe y del tracto genitourinario, ¿no? Y va a haber una transmisión ya sea durante o después del parto, ¿no? Entonces, de lo que inicialmente teníamos una transmisión, digamos, algo superficial, porque simplemente era a través de las secreciones,
¿no? Hemos visto cómo este virus ha ido poco a poco, digamos, invadiendo y penetrando, ¿no? Obviamente, las diferentes barreras para finalmente llegar pues a una transmisión que pueda ser ya sea antes, durante el parto, ¿no? Si tenemos una enfermedad aguda adquirida, ¿no? En el caso del citomegalovirus, vamos a tener igual síntomas y signos comunes a una mononucleosis infecciosa, que ya lo hemos mencionado en el caso de toxoplasmosis, en el caso de rubiola, que también son signos muy generales, ¿no? Fiebre, artralgia, mialgia, faringitis, ¿no? En este caso vamos a tener una linfadenopatía general, porque la afección, digamos, que va a ser más sistémica, ¿no? Igual, nuevamente, otra vez, hepatosplenomegalia, si es que es un huésped inmunosuprimido, neumonía, ¿no? También polirradiculitis, ¿no? Y alteraciones renales, ¿no? Entonces, hay algunas pequeñas cosas que puedan diferenciar una de otra infección, pero hay muchos síntomas comunes, ¿no? En estos casos, ¿no? Y miren, ve todas las complicaciones que podrían causar un citomegalovirus en una infección cuando ya es congénita, ¿no? En la parte gastrointestinal y abdominal, atresia de vías biliares, atresia de esófago, hendidura palatina, megacolon, hernia inguinal, onfalocele, ¿no? En la parte cardiopulmonar, igual comunicación interventricular, interauricular, estenosis mitral, ¿no? Quiste congénito del pulmón, retorno venoso anómalo, tetralogía de Fallot, hipoplásico, ¿no? En el aparato locomotor, una luxación congénita de cadera, hipotiroidismo, ¿no? Hipospadias, ¿no? Problemas cerebrales como hidrocefalia, microcefalia, ¿no? Problemas también oftalmológicos, ¿no? Como microstalmia, cataratas y así. Como verán, son múltiples las manifestaciones que puedan ser ocasionadas por el citomegalovirus, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? Ya mencionábamos mediante la clínica, que también igual ya hemos dicho varias veces que son síntomas muy comunes, ¿no? Y en este caso sí se usa lo que son los cultivos, ¿no? Cultivos de la célula de inclusión, ¿no? Se hace en orina, puede ser en jugo gástrico, también se puede hacer en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Perdón, repito. El diagnóstico también se puede hacer mediante inmunoglobulinas, ¿no? Mediante pruebas de ELISA, mediante biopsia de la glándula parótida o del hígado, prueba de antigenemia y algunas pruebas biológicas, ¿no? Que también igual nos van a permitir aislar al virus, ¿no? En el caso de la madre, igual, nuevamente otra vez, las inmunoglobulinas del IgG, ¿no? Eh, Infección en algún momento, ¿no? Si es positivo, si es negativo, quiere decir que, y luego se hace positivo, quiere decir que es una infección primaria, ¿no? Un aumento de IgG en 4 veces también igual, tenemos que nuevamente otra vez estar viendo si es que estamos ante una infección primaria o es una reactivación, ¿no? ¿Ya? Y el IgM, hay una infección, generalmente nos habla de ya sea una infección actual, ¿no? O reciente. Entonces, siempre cuando, por ejemplo, tenemos pacientes que tenemos sospecha de abortos, en forma general, ¿no? De abortos a repetición, algún tipo de malformaciones, podemos pedir estas pruebas así en conjunto, ¿no? Inmunoglobulinas para todos, ¿no? IgG, IgM, ¿no? O cuando la paciente, por ejemplo, sin necesidad de que tenga algún tipo de antecedente, quiere simplemente una consejería prenatal y dice, doctor, yo quiero saber, ¿no? Que está preparada para, obviamente, tener una gestación saludable, ¿no? Entonces tendríamos que descartar, por ejemplo, que no tenga rubiola, o que ella haya tenido toxoplasmosis, ¿no? Si no ha tenido rubiola, que pues que se vacune y cosas así, ¿no? Entonces, para eso sirven. Tú pides inmunoglobulina IgG, IgM, para TORCH, así en forma general, y te van a responder, obviamente, pues de todas estas patologías, ¿no? Que nos van a ayudar a poder ver cuál es el estado de la paciente, ¿no? Se puede hacer una neosintesis, ¿no? Solo cuando tienes ya, obviamente, mujeres con alta sospecha de tener la complicación que pueda tener el citomegalovirus, ¿no? Porque la neosintesis es un procedimiento invasivo, ¿no? Entonces, y podrías, obviamente, pues también igual causar algún tipo de complicación, que se rompan las membranas o inclusive hasta óbito fetal, ¿no? Por eso que con mujeres con alta sospecha es que se debe hacer recién una amniocentesis, ¿no? Se hace después de las 21 semanas, ¿no? Y ese líquido, pues obviamente se puede mandar al cultivo o se hace un PCR, ¿no? En el recién nacido, obviamente ahí ya podemos hacer un cultivo viral, ¿no? Ya obteniendo sangre directamente
del recién nacido, ¿no? Se puede hacer en las 2 primeras semanas de nacido, ¿no? Cultivo de fibroblastos o un shell vial que crece más o menos, como dice ahí, en 18 a 72 horas, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar bastante para el diagnóstico, ¿no? Igual no hay un medicamento efectivo contra lo que es el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Aunque se ha postulado que la vidarabina y el ganciclovir pueden ayudar, ¿no? Pero no es que sean ya está establecido, ¿no? Ahí está la dosis de ganciclovir, ¿no? Aproximadamente 5 miligramos por kilo por cada 12 horas durante 2 a 3 semanas, ¿no? En el caso de recién nacido, la terapia antiviral puede suprimir la aplicación viral temporalmente, pero no previene las secuelas a largo plazo, ¿no? Y tampoco obviamente ya las afecciones que pudieron haber presentado, ¿no? No está contraindicado la vacunación contra virus muertos o atenuados, ¿no? Perdón, con virus muertos o atenuados, ¿no? Y la mujer, pues, normalmente otra vez debe evitar embarazarse en los 3 meses siguientes a la vacunación. El herpes quizás es una enfermedad un poco más común o que quizás pues estamos acostumbrados a verla más frecuentemente, ¿no? En el caso del herpes es una infección por el virus del herpes simple, ¿no? Caracterizado por uno o grupo de vesículas, ¿no? Llenas de líquido claro sobre una base inflamatoria, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que hay 2 tipos de virus del herpes, ¿no? El tipo 1, ¿no? El cual está relacionado a lo que es la parte básicamente oral, ¿no? Por contacto por saliva infectada, ¿no? También puede darse mediante gingiva estomatitis, ¿no? Cuando salen las vesículas a nivel de los labios, es bastante a veces frecuente ese tipo de manifestaciones, ¿no? Y el virus tipo 2, el virus del herpes tipo 2, eso sí está relacionado con lo que es la vía sexual, ¿no? Y, y también puede darse una transmisión a través de lo que es el canal del parto, ¿no? Y este es quizás lo que nosotros tengamos que evitar, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esta infección? Bueno, por contacto directo, ¿no? Y va a depender del tejido infectado, ¿no? Los virus causan un efecto lítico directo, ¿no? O sea, van a destruir las células directamente que las que tienen contacto, ¿no? Establece su latencia en las neuronas, porque ustedes recuerdan, entonces te va a tener episodios en el cual se va a manifestar y episodios que va a entrar en una fase latente la enfermedad. Entonces, cuando va a entrar en fase latente, es que se alojan las neuronas, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, ¿ya? ¿En qué momento se reactiva esto? Por estrés o por inmunosupresión, ¿no? O cuando el paciente pueda tener algún otro tipo de enfermedad en el cual el organismo tenga que distraer, ¿no? Por decirlo así, su inmunología y tener que nuevamente otra vez como que atacar a otro germen, es ahí donde podría nuevamente otra vez presentarse, ¿no? Ahora, para controlar la infección, como dices, fundamentalmente la respuesta inmune celular, ¿no? El tiempo de aparición va a ser variable, ¿no? Generalmente está manifestado entre 7 y 10 días la presencia de estas vesículas, ¿no? Que después se forman pues en lesiones costrosas, se forman en úlceras y finalmente pues terminan desapareciendo, ¿no? La infección puede ser asintomática o sintomática, ¿no? No todas las personas que tengan herpes van a tener algún tipo de manifestación, ¿no? Aquí en el gráfico, por ejemplo, estamos viendo también cómo son las vesículas pequeñas, están agrupadas, ¿no? Está bien, muy cercano obviamente a lo que son los labios. De forma similar aparecen también en los genitales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el primer contacto con el virus del herpes va a causar también algún tipo de reacción, ¿no? Puede causar hasta fiebre, puede causar adenopatías, ¿no? Si es en el caso de los genitales, pues, puede haber adenopatías inguinales, ¿no? Y siempre va a pasar el proceso ¿no? De que aparece primero la vesícula, ¿no? Esta vesícula va a tender después a querer secarse, se forma una úlcera, y de ahí comienza a haber nuevamente la regeneración, ¿no? Y desaparece por completo, no deja ningún tipo de, digamos, de señal, ¿no? Y esto va más o menos, va a estar presente, como le mencionaba, entre 7 y 10 días, ¿no? Lo mismo sucede en el caso de los genitales, ¿no? Lo mismo va a suceder. Y como lo repito nuevamente, no es una enfermedad que se pueda curar, ¿no? Entonces, el riesgo perinatal, ¿no? Es fatal por ser una enfermedad multiorgánica, ¿no? Puede causar abortos, restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Óbitos, trabajo de parto prematuro y puede causar también algunas anomalías fetales, ¿no?
El riesgo de recién nacido son lesiones vasculares en la piel y en la faringe, conjuntivitis, convulsiones, ¿no? Anemia, trombocitopenia, petequias y hepatoesplenomegalia, ¿no? Esos son los riesgos en el recién nacido, ¿no? El herpes neonatal vamos a tener, bueno, ya mencionábamos, una de las complicaciones son los abortos o restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Como defectos congénitos vamos a tener también la microcefalia, la hidranencefalia, calcificaciones, retardo psicomotor, ¿no? Encefalitis, sepsis, ¿no? Y lesiones también por el virus tipo 1 en boca, en ojos y en piel, ¿no? ¿Qué defectos congénitos podemos tener? Hepatoesplenomegalia, hemorragias, ictericias, necrosis hepática, suprarrenales, pulmonares y cerebrales, ¿no? Entonces, no es completamente distinto, ¿no? Una manifestación de herpes en el feto que que en la persona adulta, ¿no? La clínica, bueno, dolor, eritema, la presencia de vesículas necesariamente, ¿no? Esto pueden estar en el cervix, la vagina o en el cuello del útero, ¿no? Cuando esto se transforma en heridas, lo que genera al tener contacto con la orina es una disuria bastante importante, ¿no? En lo que es laboratorios, vamos a tener que el cultivo es el gold estándar para el diagnóstico, ¿no? Pero también igual hay muestras de inmunoglobulinas que también nos pueden ayudar, ¿no? A ver si es que la persona está en contacto con este tipo de virus o no, ¿no? Aunque la clínica es bastante sugestiva cuando obviamente observamos o cuando el paciente mismo te dice que tiene cada cierto tiempo episodios de brotes de este tipo de vesículas, ¿no? Ya sea a nivel oral o a nivel este, genital, ¿no? Entonces, ¿qué se debe hacer? Dice, miren, cuando tenemos el tratamiento, embarazos con evidencias clínicas de enfermedad, hay que controlar el curso natural del embarazo, ¿no? Hay que mantener una conducta expectante, inducir a la madurez pulmonar, de todas maneras, en embarazos menores a 34 semanas, ¿no? El tratamiento con aciclovir, ¿no? Que es, digamos, el antiviral de elección para estos casos, para el tratamiento de herpes. No digamos tratamiento, porque como decíamos un momento, no es que lo vaya a curar, ¿no? Lo único que va a evitar es que su recurrencia no sea más frecuente, ¿no? De lo habitual. Normalmente los episodios de herpes se presentan pues una vez al año aproximadamente, ¿no? Pero hay casos en los cuales pues se comienza a presentar en forma más continua y el aciclovir casualmente lo que hace es evitar de que esta presentación sea muy frecuente, ¿no? Eh, no hay que darle en el primer trimestre, ¿no? En el aciclovir, ¿ya? Y lo ideal es si estamos evidenciando las lesiones, ¿no? A nivel de los genitales en una paciente que va a ser sometida a trabajo de parto, pues hay que tener hay que programar una cesárea electiva, ¿no? Porque obviamente cuando pase el bebé y tenga contacto con la vesícula, esas se pueden reventar, el líquido contiene una alta carga viral y finalmente va a tener algún tipo de complicación, ¿no? Entonces, por eso que si el herpes está activo, está presente, cuando la mujer está en los días de poder terminar su parto, lo ideal es que sea una cesárea, ¿no? Decíamos acá, el embarazo es una enfermedad recurrente, aquellas personas, como le mencionaba, que se hace más frecuente, o sea, más de una vez al año, que presenten episodios de herpes. Entonces hay que hacer profilaxis con aciclovir, como dice, a partir de las 36 semanas. Indicar también cesárea electiva, porque tú no sabes en qué momento cómo pueden nuevamente estar presentes las vesículas, ¿no? Y estudiar un estudio, perdón, iniciar también un estudio específico en el recién nacido, ¿no? La otra enfermedad que vamos a ver es el Chagas, ¿no? Chagas, si bien es cierto, no es una enfermedad que esté muy difundida de todo el país, ¿no? Más lo encontramos para la zona sur, pero de todas maneras igual debemos de conocer algunas características, ¿no? Como mencioné ahí, es una zoonosis parasitaria, esta vez causada por el Trypanosoma cruzi, ¿no? Y las características, bueno, que mencionábamos, ¿no? El agente causal es el Trypanosoma cruzi, ¿no? El reservorio, ¿no? Son las aves, básicamente las gallinas, y el vector, bueno, ya sabemos que es lo que conocemos como la chirimacha, ¿no? Prevalencia de uno es el 55% hasta el 80%, ¿no? Transmisión igual congénita, ¿no? Prevalencia es del 16% y no transmisión también de un 4%, ¿no? Eh, ¿Cómo se va a transmitir? De la madre infectada, perdón, de la madre infectada recién nacido, ¿no? Y también por transfusión mediante la sangre o también directamente con las heces del agente vector, ¿no? Igual, vamos a ver acá también
La forma de transmisión congénita va a ser a través de la sangre materna, a través de la placenta, a través del líquido amniótico o también durante el parto. En el cuadro clínico vamos a encontrar una fase aguda, donde obviamente va a haber una puerta de entrada que podamos evidenciar de repente la zona donde ha sido la picadura, ¿no? El síndrome de Romaña, que es la característica de esta enfermedad, ¿no? O el chagoma de inoculación, ¿no? O sea, la zona donde ha habido la picadura, pues un aumento de volumen, una tumoración, ¿no? Manifestaciones generales también, bueno, lo mismo, fiebre, astenia, malestar general, cefalea, edema subcutáneo, ¿no? Lo que ya conocemos, ¿no? Y dentro del riesgo obstétrico vamos a tener abortos, partos pretérmino, óbitos y podemos tener chagas congénitos, ¿no? En la fase crónica vamos a ver que puede haber lo que conocemos como un Chagas asintomático o sintomático, ¿no? Podría causar megacolon, megaesófago, cardiomegalia, eso en la persona, ¿no? O sea, como enfermedad así, ¿no? Taquicardia sinusal, bajo voltaje del QRS, ¿no? Y en el Chagas congénito vamos a encontrar, pues, bajo peso para la edad gestacional, ¿no? Una infección concomitante muchas veces con citomegalovirus, ¿no? Bebés prematuros o de bajo peso por la edad gestacional, ¿no? Que de tal forma puedan presentar algún tipo de manifestación, ¿no? Dificultad también respiratoria severa, ¿no? El diagnóstico, igual nuevamente la anamnesis, ver de dónde proviene esta paciente, ¿no? Y algún tipo de manifestación clásica que pueda tener, ¿no? Las pruebas serológicas, igual pruebas de hemaglutinación, las pruebas de inmunofluorescencia, ¿no? Algún tipo de prueba de ELISA, y 2 pruebas positivas nos van a confirmar el diagnóstico, ¿no? Tanto la ELISA como la hemaglutinación indirecta, ¿no? ¿Está bien? Después hay otras características como hay leucocitosis con neutropenia, linfocitosis, ¿no? Y algunas otras características más, ¿no? El caso congénito en fase aguda, vamos a tener la parasitemia, vamos a tener métodos parasitológicos antes de las 6 semanas de edad, perdón, antes de los 6 meses, perdón, de edad, ¿no? Para poder determinarse el diagnóstico, ¿no? ¿Ya? Hay diferentes formas de poder llegar a ello, ¿no? Igual, nuevamente, igual con las mismas pruebas de hemaglutinación, de ELISA, de inmunofluorescencia, ¿no? El tratamiento, el que está descrito ahí, Nifurtimax, que es el medicamento, el Besnidazol también igual, según las dosis descritas, ¿no? Y esto va a tener una actividad sobre la forma sanguínea del parásito, ¿no? ¿Está bien? De tal forma que hay que tratar de erradicar la infección, sobre todo durante la fase aguda, ¿no? ¿Está bien? En caso de un Chagas congénito, vamos a dar nuevamente igual, bueno, eso ya lo manejan los pediatras, ¿no? Besnidazol, ¿no? También igual durante 30 días, ¿no? Para evitar complicaciones al futuro, ¿no? ¿Qué debemos hacer como medida de prevención? Realizar el control médico especial de mujer infectada, ampliando el estudio a los hijos nacidos de ella, sobre todo, ¿no? O sea, aquella mujer que haya tenido, ¿no? Enfermedad de Chagas, hay que ampliar los estudios también en el recién nacido para ver que no haya ningún tipo de complicación, ¿no? Miren, este es un cuadro resumen de algunas de las manifestaciones de lo que es los diferentes virus que hemos mencionado, ¿no? Toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, virus herpes, ¿no? Y acá mencionamos, por ejemplo, algunas de las características que también, como hemos visto, son comunes en muchas de los agentes patógenos que hemos descrito, ¿no? Entonces, esto más que todo como resumen, para que sepa más o menos qué malformaciones están asociadas a la presencia de cada uno de los que hemos escrito. Muy bien, no sé si tuvieran alguna pregunta.